Vamos a comenzar, ¿ya? Hoy día vamos a ver en este caso el periodo arcaico temprano, como les dije, ¿no? Ya una vez conocido cómo fue que llegaron los primeros hombres a zona andina, ahora lo que tenemos que ver es cómo se han ido integrando paulatinamente a este territorio, cómo lo han ido conociendo, de acuerdo a las características del medio ambiente que les ha tocado vivir, cómo se han ido adaptando y de acuerdo a ellos han podido satisfacer sus necesidades, ¿ok? Entonces, este periodo, de acuerdo a esas características, de acuerdo a estas características, se va dividiendo en periodos, ¿correcto? En periodos, ya que recordemos que, como lo hemos visto en la Historia Universal, una vez que llegó, que llegó y se asentó la revolución neolítica, entonces el hombre se ido sedentarizando, lo que ha dado lugar al surgimiento de sociedades que se formaron en ciudades, ¿correcto? Entonces, antes de comenzar ello, vamos a terminar de enviar la lista de los alumnos que han llegado tarde. Ahora sí, podemos comenzar sin ningún problema. Bien, entonces vamos un poquito a conocer cómo era el clima de este periodo arcaico temprano. ¿Eh? Cuando empieza el periodo arcaico temprano, comienza a producirse una serie de cambios climáticos debido a la transición entre el periodo glacial y del Pleistoceno, ¿no? Al Holoceno. O sea, más o menos el periodo de transición en donde a partir de ese cambio climático mejoraron las condiciones de vida del hombre, ¿correcto? Entonces, cuando hay esta transición, este cambio climático bastante marcado, esto por favor. Ya, listo. Entonces, como les decía, eso ya lo hemos visto anteriormente, ya incluso en Historia Universal, hay un cambio en las condiciones de vida de los hombres, lo cual favorece a la especie, en detrimento de otras especies que ya estaban ya instaladas, como las que en este caso pertenecían a la megafauna. Los hielos comienzan a retirarse y la Tierra inicia un periodo de calentamiento. Este periodo también es conocido como el óptimum climático, como clima óptimo, ¿no? Por lo que yo le decía anteriormente, porque favorecía las condiciones de vida del hombre. En el caso de la fauna, algunos animales de la megafauna que no se adaptaron a los cambios climáticos comenzaron a extinguirse. Otros evolucionaron y se adaptaron, como es el caso de las paleollamas, que se convirtieron en los actuales camélidos o el gliptodonte, que se transformó en lo que hoy es el armadillo. ¿Okay? Además, aparecieron animales pequeños, como las arucas, los venados, las vizcachas, los zorros, los patos y los cuyes. ¿Okay? En cuanto al medio geográfico, durante este periodo de transición, o sea, estamos hablando del periodo del Pleistoceno, que es como la era del hielo, ¿no? La era del hielo, al Holoceno, que es el óptimo climático, ya, la costa se volvió angosta. ¿Se acuerdan que hemos hablado al inicio? ¿No? Les decía cuando llegan los primeros hombres, cuando llegan en ese caso los... Ah, no, por favor.
en el momento. Listo. Entonces, seguimos. Ya, entonces les hablaba de que el medio ambiente que encontraron los primeros hombres peruanos era muy distinto al actual medio geográfico que nosotros vivimos, ¿no? La costa, en este caso, la costa era más ancha, ¿se acuerdan? En la era del Pleistoceno, les había dicho de que la costa era más ancha y tenía abundante vegetación. La sierra, en este caso, por el hielo, era en este caso la vegetación era menos abundante. Las condiciones geográficas eran distintas, ¿correcto? Eran muy diferentes. Entonces, en este caso, debido al deshielo de los glaciares, provoca el aumento del caudal de los ríos, lo que a su vez provocó el ascenso del nivel del mar. Asimismo, las lomas prácticamente desaparecieron. En la actualidad vemos solamente unas cuantas que están a lo largo de la costa. El paisaje del territorio andino también comienza a cambiar. Los hielos se retiran y se quedaron confinados en las alturas, donde se encuentran actualmente. Y los valles serranos comenzaron a cubrirse de vegetación. En cuanto a la selva, poco a poco fue adquiriendo las características que actualmente la conocemos, es decir, abundante vegetación y, o mejor dicho, inmensos bosques, ¿correcto? Entonces, el, el cambio climático o el Optimus climaticus, como lo conocemos, de alguna manera cambia los medios geográficos, ¿correcto? Cambia los medios geográficos. Entonces, ya es distinta las condiciones, son condiciones más favorables para los primeros hombres peruanos. Y esto hace que su adaptabilidad a la tierra sea mucho mayor, ¿correcto? Entonces, ¿cómo eran los modos de vida en este periodo arcaico temprano? Los cambios se produjeron en la flora y en la fauna, que afectaron la vida de los pobladores, quienes se vieron obligados a adaptarse a ellos y a desarrollar nuevas estrategias de convivencia. Ya no realizaban una caza indiscriminada, sino que, previa observación, empezaron con una caza selectiva. O sea, las condiciones de vida cambiaron y favorecieron incluso, mejor dicho, cambiaron también en este caso las características de las actividades de esos primeros hombres. Ya la caza no era indiscriminada, no era por encontrar cualquier animal, sino que en ese caso ya seleccionaban, ya decían, bueno, este animal sí me conviene cazarlo por este motivo, ta, 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 ta. Entonces ya empezaban en este caso, a cazarlo, ¿ok? Ya que determinaron que para conservar sus alimentos era mejor buscar a los machos adultos. De esta forma se dio inicio al proceso de domesticación de animales. El hecho de que ya pudieran cultivar una parcela, una parte de la tierra, hace que, en este caso también, puedan domesticar animales en un solo lugar. ¿Correcto? De la misma forma, de la recolección indiscriminada de raíces y frutos, poco a poco se comenzó a realizar una recolección selectiva, ya no fue solamente al azar, sino que ya vieron en este caso las características de estos seres. ¿Ok? Entonces, esto desembocó en un proceso de domesticación de plantas. La primera etapa de este proceso de domesticación fue con la horticultura, debido a que se comenzó con el cultivo de plantas en pequeñas extensiones de terreno, lo que llamamos, lo que hoy sería como los huertos, ¿ok? O sea, en este caso, en pequeñas áreas de tierra empezamos a hacer el cultivo. Posteriormente ya fue extensivo lo que es la agricultura. La agricultura es, en este caso, la, la, cultivar, ¿no? Grandes e inmensas cantidades de productos.
en áreas grandes. Distinto en este caso a la horticultura, que era en áreas pequeñas. También, como estaban cerca a zonas húmedas, en este caso como los ríos, también en la pesca hubo, en este caso, un cambio. Se comenzó a utilizar instrumentos como las redes de fibra vegetal y anzuelos elaborados con conchas y espinas. Todo lo anterior, todo este proceso que hemos estado viendo en el modo de vida del periodo arcaico, lleva al hombre a que ya no se desplazara de un lugar a otro en busca de alimentos, ¿no? Entonces, ya la domesticación de animales, la domesticación de plantas en áreas pequeñas, o sea, el inicio de la horticultura, hace que en este caso los hombres ya no estén desplazándose de lugar en lugar. Así como la crianza de animales, la horticultura y la pesca obligaron, en este caso, a volverse sedentario, o sea, a estar en un solo lugar. Y todo sin dejar de desarrollar estas prácticas. Se siguieron desarrollando la caza, la recolección, la pesca, pero en un solo lugar. Ya no era como en los inicios, donde el hombre simplemente recolectaba por recolectar. No, ya empezó en este caso a ser una caza selectiva, una recolección selectiva, y en este caso, esto también cambios en la forma de pescar, y esto obliga al hombre a ser sedentario. Algunos vestigios representativos en este caso, del periodo arcaico temprano. Tenemos, por ejemplo, Guitarrero. La cueva de Guitarrero, descubierta por Thomas Lynch, se encuentra en el callejón de Guaylas, lo que hoy es Ancash. Entre los restos encontrados están frijoles, payares, ají, calabazas y frutas como el pacae y la lúcuma. Estos vestigios indican de que se tratarían de los primeros horticultores del Perú, ¿no? Los están ubicados en este caso, en la cueva de Guitarrero. El Armachay está ubicado en la región Junín, descubierto por Daniel Label, quien por la forma de los huesos deduce que estos animales vivieron en cautiverio. A partir de los vestigios y su antigüedad, es considerado el hombre de Telarmachay como el primer domesticador de camélidos andinos de América. En Santo Domingo, también llamado el hombre de Paracas, fue encontrado por Frederick Engel en la región Ica. Se encontró una red de pescar y una quena. También se hallaron chozas subterráneas en forma circular, construida con palos, huesos de ballena y totora. Fue un asentamiento de pescadores especializados y recolectores de mariscos. Se trata además de la red de pesca y el instrumento musical más antiguo del Perú. Y Piquimachay fue descubierto por Richard McNeish en la región de Cucho. Se encontraron huesos de cuyes y camélidos, lo que indica que se trataría en este caso del primer domesticador de cuyes del Perú, el hombre de Piquimachay en Ayacucho. ¿Okay? Entonces, estos vestigios de alguna manera son de este periodo, en los inicios de la época del Holoceno, o sea, los inicios del clima óptimo, ¿okay? Que hemos visto en un inicio. Entonces recordemos que previamente hubo una etapa paleolítica acá en esta zona andina, ¿ok? Caracterizada en este caso, en época del Pleistoceno. Esta época del Pleistoceno determina un medio geográfico distinto que el que conocemos actualmente, ¿ok? Muy diferente, ¿correcto? Donde la costa era ancha, la costa era abundante en lomas, y ya dejó, entonces, cuando ya cambia, ya se comienza a calentar la tierra,
¿ok? Entonces cambia la configuración geográfica. La costa ya se vuelve angosta porque las lluvias lo que generan es que aumenten, o sea, el deshielo, mejor dicho, o sea, hay varias zonas que se deshielan, ese deshielo aumenta el caudal de los ríos, lo que aumenta en este caso el nivel del mar. Pero ¿cómo puede pasar eso? Simple, recuerden que en este caso los ríos vienen de la sierra. Por lo general, lo que están en la costa vienen de la sierra. Entonces, el deshielo de las áreas heladas de la sierra hace que el nivel de los ríos aumente. ¿Y en dónde desembocan los ríos? En el Pacífico. Es por eso que el nivel del Océano Pacífico aumenta. Y eso hace que el territorio de la costa, que era ancho, se angoste. Ya no hay, ya hay pocas lomas. No es que ya no existan las lomas, hay pocas. ¿Ok? Y entonces ya no hay abundante vegetación como era antes. Y el área donde hay abundante vegetación es la sierra. ¿Ok? Entonces los valles serranos ya se han invadido por la vegetación, son cubiertos por la vegetación. O sea, esas áreas que antes eran heladas, ahora están cubiertas por vegetación. En el caso de la selva también cambió, ¿no? A lo que conocemos actualmente porque es un área, también se convierte en un área de abundante vegetación y de bosques inmensos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que produjo el cambio. ¿Ya? Entonces, el cambio climático, o sea, en el caso del periodo arcaico, o sea, el término del Pleistoceno, que es la era helada, a el Holoceno, que se le conoce como el periodo de clima óptimo para el hombre, ¿ok? Hace que en ese caso cambie el medio geográfico. Y al cambiar el medio geográfico, cambia, en este caso, la rutina del hombre. Lo favorece, ¿ok? Lo favorece. ¿Por qué lo favorece? Lo favorece porque en este caso hay mejores condiciones de vida. Entonces, hace que en ese caso el hombre cambie sus rutinas. ¿Qué era lo que hacían los hombres antiguos, los hombres paleolíticos? Cazaban, recolectaban, pescaban. En el caso del hombre de la costa, ¿no? Hablamos del hombre de la costa. El hombre de la sierra también, por los ríos. Pero ya las prácticas fueron distintas. Distintas en el sentido de que ya no es que el hombre coma por comer. O sea, el hombre empieza a seleccionar las especies que va a cazar por aprovechar, o sea, porque tienen mejores condiciones que otras. ¿Ok? Entonces, hay una caza selectiva. A la vez también ya no recolecta cualquier fruta. Recolecta, en este caso, frutas o sea, frutas y vegetales que le puedan convenir. Entonces, hay también una domesticación de plantas. Y es más, él empieza a cultivar en áreas pequeñas ese tipo de plantas. Lo que se llama en este caso la horticultura. ¿Ya? Entonces, él empieza a cultivar en áreas pequeñas. Pero esas áreas pequeñas hacen que el hombre, en este caso, se empiece a sedentarizar. Y en el caso de los hombres que vivían cerca a los ríos y a los mares, bueno, en caso más que todo cerca a los ríos, ¿ya? También, en este caso, cambiaba el estilo de la pesca, ¿ok? Empezaron a trabajar con armas, como por ejemplo las redes de fibra vegetal, que hacía que pudieras pescar especies en mayor cantidad, sobre todo aquellos que vivían cerca de los ríos, ¿ok? Sobre todo aquellos que vivían cerca de los ríos, ¿ok? Entonces, estos cambios en los hábitos de los primeros peruanos hizo que en este caso el hombre se pudiera sedentarizar. Entonces ya dejó de desplazarse de lugar en lugar. Entonces, ese es un cambio con los hombres paleolíticos. Los hombres del periodo arcaico temprano ya empezaron a sedentarizarse. Se empezaron a quedar en
lugares donde pudieran aprovechar mejor la tierra y las especies que los rodeaban. Porque recuerden que en esta etapa aparecen, o en este caso nacen, otras especies. Ya la mayoría de las especies de la megafauna, porque ya no, porque la tierra dejó de ser helada, desaparecen. Algunas migran en otras áreas para poder sobrevivir, que son muy pocas, y aparecen nuevas especies. En el caso de las áreas andinas, tenemos a las tarucas, los venados, las vizcachas, los zorros, los patos o los cuyes. Otras especies evolucionan, como las paleollamas. Evolucionan a lo que conocemos como los camélidos. La vicuña, la alpaca, la llama, entre otros. Y el por ejemplo, gliptodonte también, ¿no? Se transforma en lo que hoy es el armadillo. Entonces, este cambio climático, reitero lo mismo, ese cambio climático de la era del hielo, de la era del Pleistoceno al Holoceno, hace que en este caso cambien las condiciones de vida del hombre. Entonces, su práctica diaria, su rutina cambia, y hace que se vaya a sedentarizar, o sea, a quedarse en un solo lugar. Eso es lo que tenemos que entender de estos hombres del arcaico temprano. ¿Cómo se ha podido llegar a conocer estas características del hombre arcaico temprano? Porque se ha ido descubriendo a lo largo de los años cuevas o áreas, ¿no? Donde en este caso se puede ver que los restos fósiles dejados son aproximadamente de esas épocas, como por ejemplo el hombre de Guitarrero. En la cueva de Guitarrero, ubicada en Ancash, se encontraron restos cultivados de esa época, como los frijoles, como los payares, como el ají, como la calabaza. Frutas como el pacay y la lúcuma también, de esa época, no hablamos de cultivados en épocas recientes, hablamos de esa época. Por eso que en este caso, al hombre de Guitarrero lo conocemos como el primer horticultor del Perú. Es el primer horticultor porque fue en este caso el más antiguo en dedicarse a la horticultura. El hombre de Telarmachay, en la región Junín, o sea, al centro de la sierra peruana, de alguna manera, por los huesos de los animales encontrados en su área de vivienda, se puede entender de que se dedicó a la domesticación de esos animales. Entonces, por estos vestigios, por su antigüedad, el hombre de Telarmachay es considerado como el primer domesticador de camélidos andinos de América. O sea, es el más antiguo. El hombre de Santo Domingo, o también llamado el hombre de Paracas, eh, ubicado en la región de Ica, o sea, al sur de Lima, encontró en este caso la primera red de pescar y también una quena. Entonces, todos esos vestigios fueron hallados en chozas subterráneas, o sea, bajo tierra, en forma semicircular. Estas chozas estaban construidas con palos, ¿no? Con huesos de ballena y de totora. Fue un asentamiento de pescadores especializados y recolectores de mariscos. Se trata, pues, en este caso, de la red de pesca y el instrumento musical más antiguo del Perú. Ahora, ¿cómo es que una quena pudo ser, puede tener esa antigüedad? Es algo que todavía se sigue estudiando. Pero sí lo confirmado se puede decir es que sí, el hombre de Santo Domingo, el hombre de Paracas, de alguna manera se le puede considerar como el que posee un instrumento musical más antiguo del país, por lo menos, ¿no? En el caso peruano.
Y el hombre de Piquimachay, ¿no? De la región Ayacucho, en su área de vivienda, a él se le encontraron huesos de cuyes y de camelios, por lo que en este caso se considera al hombre de Piquimachay como el domesticador de cuyes más antiguo del Perú. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, estos vestigios nos dan o dan a los estudiosos la idea de que en este caso, en este periodo, de alguna manera es donde el hombre ya empezó a sedentarizarse, porque ya empezó a cultivar, a domesticar el cultivo de plantas y de animales, empezó a domesticar animales. Y para ello, no, o sea, le sería muy difícil estarse trasladando de lugar en lugar. Para ello, en este caso, lo tenía que hacer en una sola área. A ver, sí, Piero o Fran, a ver, ¿qué desean preguntar? Sí. ¿Esta cueva es como una cueva de un dinosaurio Rex o no? Como No, tiene... es una cueva normal. O sea, las cuevas no son de los dinosaurios. Son cuevas, o sea, como tú ves ahí en la foto, las cuevas son áreas dentro de cerros, dentro de montañas. ¿Ok? Entonces, en realidad, o sea, ahí no podría entrar un dinosaurio. Pero sí, en este caso, en el caso de los hombres antiguos, sí por el área, por su tamaño, ellos sí podrían entrar. Que un dinosaurio ahí está en una cueva es más, creo que es más para pertenecer un poquito más Profesor, a ahí la en esa narrativa cueva sí pueden entrar animada, los ¿no? velociraptor. No tanto en este caso como en la realidad, ¿no? La realidad, las cuevas no son tan grandes como para que puedan dar un dinosaurio de esa dimensión. ¿Ya? Entonces, esos vestigios nos dan la idea de las prácticas que ya empezó a desarrollar el hombre de este periodo arcaico temprano. ¿Ok? Y esto, de alguna manera, fue lo que dio inicio, o sea, formó, en este caso, a lo que fue posiblemente las ciudades. Cuando el hombre empezó a sedentarizarse, o sea, a ubicarse en un solo lugar, ¿ya? En un solo lugar, en este caso, hizo que se fueran formando alrededor de él sociedades que después se fueron estableciendo en ciudades. ¿Ok? Bueno, chicos, hasta aquí la clase de historia del Perú, ¿correcto? Ya, vayan haciendo sus tareas de la sesión 4. No se olviden que hasta mañana es el plazo de entrega. ¿Ok? Nos Ya, vemos. Chao, chao. cuídense, chao. Chao, profesor.